Y bueno, quiero compartir la palabra del Señor y que el Señor nos esté hablando. El Señor me ha estado hablando a mí y con todo lo que el Señor me ha dado quiero poder transmitirles a ustedes. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra, de compartir, Señor, aquello que tú me has estado hablando, Señor, y ministrando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo esa obra poderosa en cada corazón. Disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Quita toda dureza de corazón, Padre, y que podamos, Señor, recibir tu palabra y no solamente recibirla, sino llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Y bueno, quiero que recordemos un poco. El domingo pasado en el culto el pastor Emanuel estuvo hablando acerca de los pactos, ¿sí? De todos los pactos que hizo el Señor con la humanidad. Y yo me quedé pensando en cómo el Señor pacto tras pacto seguía dándole oportunidades al hombre, ¿sí? Siguió manteniéndose fiel con lo que él había planeado para la humanidad, ¿sí? Y el nuevo pacto, que es este último pacto en el que estamos viviendo, es el pacto más glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en Hebreos que muchos anhelan vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces estamos viviendo en el nuevo pacto, en el último pacto, y ya estamos esperando la venida del Señor, amén, que Él venga a buscarnos. Y cuando pensamos en este nuevo pacto, uno de los grandes cambios es que antes se necesitaba sí o sí tener algún intermediario para llegar a Dios, ¿no? O sino que el Señor, esa era la forma en que Dios se comunicaba, pero en el nuevo pacto dice que Él nos da al Espíritu Santo para que todos podamos tener acceso al Padre, amén. Y hay una vida que el Señor ha preparado para nosotros en este nuevo pacto y es una vida en abundancia, amén. Y quiero que leamos el primer versículo en esta mañana, que es Juan 10:10, ¿sí? Y que dice la palabra: el Hijo del Hombre vino a darles vida, y vida ¿cómo? En abundancia. El deseo, el plan de Dios es que vivamos una vida en abundancia, una vida en plenitud, amén. No que estemos una vida entera padeciendo para recién cuando lleguemos al cielo poder disfrutar esa abundancia. No, el Señor tiene esa abundancia aquí y ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor tiene cosas grandes aquí y ahora. ¿Y qué pasa? Muchas veces no logramos disfrutar las bendiciones de Dios. No logramos disfrutar de lo que el Señor ha preparado para mí. Pero tiene que ver muchas veces con que no dejo que mi mente se detenga a disfrutar las bendiciones de Dios. Porque andamos preocupados, andamos cansados, andamos a las corridas, andamos de aquí para allá y no nos detenemos a disfrutar. Y yo he titulado esta prédica Labrar y Cuidar. Diga conmigo, labrar y cuidar. Amén. Son las dos cosas que Dios le dijo a Adán que haga en el Edén. Y vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 15. Y en la Reina Valera contemporánea dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? En 1960 dice: para que lo labrara y lo cuidara, ¿sí? El Señor puso al hombre, después de haber creado todo a la perfección, dice: ahora tu tarea es labrar la tierra y cuidarla, ¿sí? Es decir, Dios no le dijo solamente vas a tener que cultivar, solamente vas a tener que labrar, solamente vas a tener que trabajar, sino que el Señor le dijo: tienes que labrar, pero también tienes que cuidar. Y es esto lo que quiero transmitirles en esta mañana. Este tesoro de la palabra, que cuando el Señor nos dice labrar y cuidar, es también para nuestro presente.
El Señor anhela que podamos trabajar, que podamos mantenernos ocupados en lo que cada día corresponde que trabajemos, pero también el Señor nos da otro mandato que es cuidar. Amén. Diga conmigo, cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar tu vida, cuidar a tu familia, cuidar tu casa, cuidar el altar, cuidar la presencia de Dios. El Señor nos manda a que cuidemos aquello que Él nos da, ¿sí? Y miren de grande y de bueno que es Dios, que Él mismo nos da su ejemplo. A veces cuando pensamos en el descanso de Dios, cuando ha sido la creación, ¿qué pensamos? En el séptimo día, ¿verdad? En el día de reposo. Pero vamos a ir ahí a Génesis, a la creación, en Génesis capítulo 1. ¿Sí? No vamos a leerlo entero, pero quiero que usted pueda captar la idea. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana y ese fue el día primero. Vamos a pasar al versículo 9. También dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco, y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Versículo 12. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día tercero. Vamos a leer un día más a ver si todos captamos. Luego dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche, y además hizo las estrellas y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran toda sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana y ese fue el día cuarto. Y así sucesivamente va relatando el Génesis capítulo 1 cómo Dios va creando todas las cosas. Y dice, cuando terminó de hacer su tarea, vio Dios que era bueno. ¿Qué hizo Dios? Se detuvo a disfrutar lo que había creado. Amén. Se detuvo a disfrutar, a ver lo que había creado y a decir, lo hice bien, está muy bueno. Y no siguió creando ese mismo día porque, ay, bueno, me queda un poco. No, se detuvo, cayó la tarde y fue la mañana siguiente y Dios siguió creando. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nos detenemos, no se para el mundo. Amén. Que si a veces tenemos esta idea, ¿no? Y esta idea o a ver una serie de algo, no, tengo que estar sí o sí haciendo cosas, estando ocupado todo el tiempo. Y si no estoy ocupado, mantengo mente ocupada. Capaz que digo, bueno, hoy vamos a salir al parque en familia, pero yo estoy ahí con el mate, con el pan dulce, pero estoy con mi mente en todas las cosas que tengo que hacer.
en todas las deudas que tengo que pagar, en todos los compromisos que he asumido para esta semana. Entonces estoy constantemente, si no estoy ocupado haciendo actividades, en mi mente me mantengo ocupado. Y de alguna manera yo estoy diciendo, lo que pasa es que si yo me detengo, se va a detener el mundo. Lo que pasa es que si yo no contesto ese mensaje, no sé qué puede pasar. Lo que pasa, entonces creemos, y de alguna manera nos creemos el ombligo del mundo, como se dice, creemos de que todo gira alrededor nuestro, que todo depende de nosotros. Entonces tenemos que hacer cosas porque si no, todo se cae, porque si no, todo se derrumba. Y no crea que le pasa solo a usted, nos pasa a todos, amén. Nos pasa a todos y a veces a nosotros como pastores y como líderes también nos pasa de querer siempre responder, de querer siempre estar, no, hay un problema, hay que resolverlo, hay una situación, hay que resolverlo ya, hay que hablar con tal, hay que sentarse con tal. Y estaba estudiando hace un tiempo algo acerca de la consejería bíblica que me dio mucha paz y que hablaba de que el consejero espiritual lo que tiene que buscar, o sea, su objetivo es acercar a esa persona a Dios. Que mi consejería mi objetivo es yo a esa persona, lo que le diga, tiene que ser para acercarle a Dios. ¿Y qué es lo que hemos creído como pastores a veces? No, yo le tengo que dar la solución, le tengo que decir qué tiene que hacer, le tengo que decir dónde tiene que invertir, le tengo que decir qué carrera tiene que estudiar. Entonces, a veces nos creemos que en nosotros está la respuesta, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Pero acá la palabra del Señor nos muestra de que no es sano, que no es saludable estar todo el tiempo haciendo cosas, ¿sí? Y les cuento algo íntimo, privado, que me pasó estos días, y el Señor siempre hace lo mismo conmigo cuando estoy por predicar sobre determinado tema, me prueba en eso. Y venía de una semana muy agotadora desde la semana pasada. Entonces, bueno, el Señor me venía ministrando mucho, ¿no? Del descanso, de poder disfrutar. Y bueno, y ayer sábado, tenía ahí un tiempito para dormir la siesta. Me había levantado yo los sábados a la mañana, trabajo. Entonces, tenía ahí un tiempito a la siesta. Y digo, bueno, me voy a descansar. Y saben que no podía conciliar el sueño de esa horita, que digo, no, pero tengo que dormirme porque tengo solamente esta hora. ¿A cuántos les ha pasado? Ay, que no les pase. ¿Ah? Entonces no podía conciliar el sueño y digo, ¿cómo puede ser? Si yo estoy por hablar del descanso, de estar tranquila. Entonces le dije al Señor, Señor, dejo todo lo que estoy pensando en tus manos. Pensaba en todo lo que tenía que hacer cuando me despierte. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Todo lo que quedó pendiente. Entonces le digo, Señor, no me voy a preocupar. Concédeme el sueño, que yo pueda descansar en ti, así que te lo dejo todo a ti. Así que ese pequeño momento me llevó a pensar en nuestro día a día, ¿sí? En todas las veces que no podemos, quizás en algunos casos, dormir, en otros casos que no podemos disfrutar, que no podemos sentirnos relajados, que no podemos salir con una amiga o disfrutar en familia porque estoy constantemente preocupado, ¿sí? Por lo que tengo que hacer, por lo que tengo que cumplir, por lo que tengo que resolver, ¿sí? Y usted me va a decir, bueno, pero si yo me dejo de preocupar, ¿se va a resolver eso? ¿Se va a pagar la deuda? No. Pero preocupándome, tampoco, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acá está la respuesta de la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de las preocupaciones. ¿Qué dice Dios? ¿Todos tenemos acá alguna preocupación? ¿O soy yo nomás? ¿Sí? En algún momento algo en nuestra mente está ahí preocupándonos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? O si estoy pasando una escasez, tengo alguna situación de salud con mis hijos, me preocupo. Entonces, la preocupación es parte de la vida, pero miren lo que dice la palabra. Y vamos a ir a Filipenses 4:6. Estamos ahí. ¿Qué dice el Señor?
no se preocupen por nada. En cambio, yo tengo la nueva traducción viviente. Bueno, leamos esta. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, dice la palabra, por nada deben preocuparse, sino oren por todo. Y la versión que me estaban poniendo los chicos también está buena porque dice, lleven sus peticiones delante de Dios. O sea que, ¿qué nos está diciendo acá la palabra? No se preocupen, sino traduzcan esas preocupaciones en oración. Amén. Eso que te está atormentando, que te está ocupando tiempo, energía, que te está atacando incluso en tu estado de ánimo, transformarla en oración. Señor, esto me está preocupando. Lo deposito acá, a tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es la clave, ¿sí? Es decir, Señor, necesito poner esto delante de ti. Y no solamente contarle al Señor mis preocupaciones, sino también, Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sé que preocupándome no soluciono nada, pero yo quiero accionar. Yo quiero que esto se pueda resolver. Móstrame si yo tengo que hacer algo. Móstrame si hay un paso que yo tengo que dar y no lo estoy dando. Si tengo que hablar con una persona y hasta ahora no lo hice. Ese tiempo en la intimidad con el Señor no es solamente que yo le cuento cuáles son mis preocupaciones, sino que yo voy a esa presencia para que Él también me hable. Amén. Y no solamente centrarnos o quedarnos ahí en la preocupación. Bueno, pongo mi preocupación en la presencia, Señor, guíame, y me levanto y me voy. No, sino que la presencia de Dios también es un lugar para disfrutar. Amén. Para disfrutar. Por eso cuando decíamos al principio, ¿qué es lo que tengo que cuidar? También tengo que cuidar esa presencia de Dios. Tengo que cuidar ese lugar donde yo me encuentro con Dios y donde yo recibo de parte de Dios el consejo, el consuelo, la dirección, la fortaleza. Todo lo que necesito está ahí en la presencia del Señor. Amén. Y quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo determinadas personas, cuando recibían una noticia, cuando tenían alguna situación, inmediatamente iban a la presencia del Señor. Amén. Que nuestro primer lugar al que vayamos cuando algo nos preocupa, cuando no sepamos qué hacer, sea la presencia del Señor. Y vamos a ver uno de los ejemplos que es Daniel, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra Daniel, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Amén. Y dice así: todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo firme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición. ¿Qué decía este edicto? Que todos aquellos que vivían en este pueblo debían adorar al rey. Dice, no pueden adorar a ningún otro Dios que no sea el rey. Y cuando, versículo 10, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios. Amén. Dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Ya era un hábito de Daniel orar al Señor y buscar al Señor 3 veces al día. Y a mí me encanta porque la palabra clara
que con sus ventanas abiertas, como diciendo, no me importa que hayan declarado un edicto y si me encuentran a mí orando, no me importa. Pero acá lo que quiero recalcar es esto, que cuando Daniel se entera de este edicto, es como si Daniel fuera con ese edicto y le presenta al Señor, ¿no? Acá han firmado este edicto, Señor, que va contra ti, que va contra tu palabra, que va contra mis principios. Entonces Daniel fue con ese edicto a la presencia de Dios. Mira, Señor, esto me parece injusto. Esto me preocupa o me causa o me inquieta. Entonces fue con aquello que le preocupaba, con lo que acababa de enterarse, fue a la presencia de Dios. Amén. Entonces acá también es cuando nosotros tenemos que actuar con fe de la misma manera. Señor, tengo esto, tengo este diagnóstico. El médico ha escrito acá que este es mi diagnóstico. Yo lo traigo delante de ti. Vengo con esta intimación, con esta carta documento. Señor, vengo delante de ti. Esto me preocupa. Esto me preocupa. A veces, ¿qué hacemos? Directamente buscamos, ay, ¿a quién pido ayuda? ¿De dónde voy a sacar? Y empezamos a buscar a quién recurrir y nos olvidamos del primero al cual debemos recurrir, que es al Señor. Amén. Entonces, así como Daniel, ir y presentarle a Dios aquello que me preocupa. Amén. Y Jesús mismo nos enseña. Bueno, acá yo separé un versículo, pero también les quiero compartir porque era lo que venía leyendo esta semana. Cuando Jesús ser crucificado, estaba a punto de ser traicionado y él va con sus discípulos, pero se aparta solo a orar. ¿Se acuerdan esa escena? Él deja a sus discípulos que si pueden quedarse ahí velando por él y que él iba a orar. Y que él le dice al Señor, era tal la preocupación, tal el dolor que Jesús sentía. Pero él fue a la presencia del Padre para delante de él decirle, Padre, esto me tiene mal. Y dice la palabra ahí en Mateo que le pidió 3 veces al Señor hasta que entendió que el Padre lo había llamado a eso. Es decir, que no siempre la respuesta del Señor va a ser la que esperamos, pero sí va a ser lo que Él ha planeado, que es mejor que lo que yo pueda haber planeado para mí. Amén. Y vamos a ir ahí a Mateo 14:23. Es el momento en que acababa de morir Juan el Bautista. Así que luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Se fue a buscar al Padre, porque su corazón estaba afligido, porque su corazón estaba dolido y necesitaba ahí tener ese tiempo con el Padre. Y cuando Él mostró todas estas veces que Él se iba a orar, que Él se apartaba a orar, le dejó un claro ejemplo a sus discípulos, ¿no? Vio que sus discípulos lo veían, lo observaban, y luego vemos nosotros en Hechos y luego cuando continúa el Nuevo Testamento, cómo los discípulos ante cualquier situación iban y buscaban la presencia de Dios, ¿sí? Entonces ellos aprendieron a sacar ese espacio para Dios, para orar, para buscar a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que estamos trayendo? Lo mismo, ¿sí? Queremos que nuestros niños aprendan a gestionar la paciencia, a ser calmados. Queremos que nuestros niños aprendan a contemplar la naturaleza. Pero resulta que nosotros como padres andamos a las corridas por todos lados y no nos detenemos. Entonces, si yo quiero enseñarle a mis hijos todo esto que es clave para su vida, para su futuro, para su adultez, tengo que practicarlo. Amén. Porque no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Que mis hijos puedan ver que pasa alguna situación y mamá y papá se ponen a orar por esa situación, ¿sí? He visto niños pequeñitos que a veces uno se golpea y viene ese niño, ay, voy a orar, y es porque algo ha visto en su casa, en su familia,
con respecto a esto. Amén. Desde pequeños mostrarles que cualquier cosa que nos pase, que cualquier cosa que nos preocupe, podemos ir a la presencia de Dios y depositar en Él esa preocupación, esa ansiedad. Pero no solamente en este sentido de enseñarle a buscar a Dios, sino también enseñarle a disfrutar y a descansar. Amén. El que nosotros podamos practicar esto, lo que decía en Génesis, ¿no? De decir, yo si me he dedicado a trabajar y he estado haciendo todo lo que me correspondía hacer, porque esto no es hacer apología a la vaguedad, ¿no? A no hacer nada, no. Yo debo trabajar, debo cumplir con mis obligaciones, pero cuando ya vuelvo para estar con mi familia, para estar en mi casa, el saber ahí, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me está mandando Dios que yo haga en este momento? Amén. Y a veces yo entiendo que siempre hay algo para hacer, ¿sí? ¿O no? Las mujeres. En la casa siempre hay algo para hacer, ¿sí? Si no hay ropa para lavar, hay que limpiar, algo hay que hacer en la casa. Y el Señor también me llevaba a esto, decir, si nosotros podemos aprender de esta hora a tal hora, en este tiempo a tal tiempo, yo voy a hacer tal cosa, pero en este momento yo voy a disfrutar con mi familia. Amén. Entonces voy a dejar el celular a un lado, voy a dejar aquello que no he podido terminar de limpiar a un lado y me voy a sentar a disfrutar con mi familia, ¿sí? Les cuento, en mi casa, por ejemplo, a mis hijos les encanta jugar a juegos de mesa. Así que ahí tenemos un armario con todos los juegos de mesa, con cartas y demás. Y para ellos ese tiempo en familia es como sagrado. Y si usted se pone a ver el tiempo cronos, el tiempo reloj, le puede llevar, ¿qué? 30, 40 minutos, una hora, jugar un juego de mesa. Que niños, para esos hijos, para esa familia, es el tiempo de calidad que estamos juntos, ¿sí? O el hacer cualquier salida, así sea que no se gaste dinero o que sí, pero separar ese tiempo para disfrutar, ¿sí? Para disfrutar. Nosotros con mi esposo tenemos esto de decir, bueno, sí, siendo, generando, pero está ahí sin generar. Entonces, todo esto tiene que ver con esa mente, ¿no? Que no quiere que descansemos. Y el enemigo justamente trabaja en nuestra mente para que constantemente esté pensando y esté preocupada y esté incluso en los momentos que se determina y dice, ahora voy a descansar, incluso en esos momentos se sienten culpables o sienten que no, yo no debería estar acá, debería estar seguir trabajando, seguir haciendo o buscando cómo resolver aquello o limpiando la casa. Entonces, como que creemos que nuestra vida es una constante hacer y hacer, ¿sí? Es más, si usted le pregunta a alguien, ¿quién sos vos? Lo más probable es que la persona le responda con lo que hace, ¿sí? ¿Quién sos? Yo soy médico. Te está respondiendo en realidad con su profesión, que es lo que hace, ¿no? Yo me dedico a tal cosa, yo trabajo en tal lugar. Entonces, lo primero que define a la persona es lo que hace. Pero para un cristiano, para un hijo de Dios, lo que nos define no es lo que hacemos. ¿Amén? Lo que nos define es quiénes somos. ¿Y quién define quiénes somos? El Señor. ¿Amén? Entonces nosotros no podemos, que yo quiero lograr y quiero tener ese título o esa posición. ¿Para qué? Para que me digan. Había una frasecita, ¿no?, que usaba tu papá. Que me llamen doctor. O no sé si era. Díganme, licenciado, díganme, doctor. Entonces, esta idea de creer de que vamos a ser alguien por un título, por una posición, que vamos a ser alguien por lo mucho que yo haga, por lo mucho que he logrado. Pero en Cristo nosotros ya somos alguien y somos importantes para Él. Amén. Entonces, que podamos separar y decir, sí, claro que es importante el trabajo, claro que es importante responder a todas las obligaciones, pero también es importante parar y disfrutar eso. Amén. Que usted pueda llegar ahí a la noche o al momento que usted vuelve a su casa de trabajar y decir, mirar hacia atrás en ese día y decir, bien, lo hice bien, me esforcé, hoy he sido excelente en mi trabajo, hoy ya está, ahora
me desenchufo, ahora saco el celular y me dedico a mi familia, a disfrutar con ellos. Y cayó la noche y se hizo el otro día. Amén. Entonces yo disfruto ese tiempo, me gozo en lo que he logrado ese día y al día siguiente volveremos a trabajar y a estar activos, pero tiene que llegar un momento, ¿sí? Se los digo a ustedes y me lo digo a mí porque yo sé que es difícil. Tiene que llegar un momento en que yo me detenga y pueda disfrutar del fruto de ese esfuerzo. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de los cielos, ¿sí? Y si bien este versículo habla de una determinación de vida, que habla de poner primeramente el reino de los cielos, no está de más decir que también lo podemos aplicar a lo primero en mi día, ¿sí? Busquen primeramente el reino de los cielos, puede ser también, busquen en lo primero del día, en el primer momento del día, busquen el reino. ¿Y por qué puede ser aplicable? Porque lo que yo le dedico, mi primer minuto, mi primer momento, es a lo que yo le doy prioridad, ¿sí? Esto es lo primero en mi vida, lo primero es buscar al Señor, ¿sí? Entonces que podamos decir, así como al terminar el día yo voy a disfrutar de todo lo que hice, pero desde la mañana encomendar mi día para poder dedicárselo a Dios y que Él me guíe en todo lo que yo haga. Amén. Y capaz que algunos me dicen, uy, pero esa lección es vieja, eso es cómo leer la Biblia, el devocional, pero ¿saben qué? A veces creemos que hemos crecido demasiado en el camino y que ya no necesitamos, y no, el devocional diario, leer la palabra y orar todas las mañanas, lo necesitamos todos. Amén. Si no, dígale a mi mamá y que sigue con sus cuadernitos, con sus devocionales, y yo también sigo con mis cuadernitos. A la mañana me siento, leo la palabra y anoto ese versículo que ya lo he leído una vez, que ya el Señor me habló, pero ahora me vuelve a hablar y me habla de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No abandonar lo que es el devocional de cada mañana. Amén. A veces queremos revertir el orden, ¿sí? Y queremos hacer todas las cosas nosotros y hacer de cuenta que todo depende de nosotros. Amén. Y es en la quietud donde muchas veces el Señor nos habla, donde muchas veces necesito detenerme para ver lo que antes no podía ver, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez que no encontraban una respuesta a algo, no encontraban una salida, una solución, pero se detuvieron, pensaron y ahí vino esa respuesta? A veces es necesario bajar todos esos decibeles, bajar las revoluciones y estar quietos. Por eso dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Amén. Entonces, entender que cuando separamos ese tiempo en quietud, es un tiempo en donde nos disponemos a que el Señor nos hable, ¿sí? Para nosotros, el silencio no es sinónimo de falta de comunicación, en este caso, ¿sí? Cuando estamos con el Señor, no necesariamente esos silencios quiere decir que Dios no habla o quiere decir que Dios no me está escuchando. Son esos momentos, pero oportunos y justos para que el Señor pueda hablar. Amén. Y uno de los ejemplos los encontramos en Elías, que no vamos a ir al texto, pero les cuento un poco que cuando Elías se esconde en la cueva, él escucha la voz de Dios y luego sale a ver cuál era la voz de Dios. Y dice, y vino, les digo dónde está, Primera Reyes 19, y dice, y vio que se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Y entonces escuchó una voz que le preguntaba,
¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? O sea que de todo lo que creía Elías que era Dios, era la tormenta, era el huracán, era los vientos, no dice que la voz de Dios era el silbido apacible. Pero para que yo pueda escuchar ese sonido, yo necesito estar quieta, yo necesito detenerme para poder escuchar al Señor. Amén. Entonces, en el silencio, ahí el Señor nos habla. Amén. Y además de separar ese tiempo para el Señor, debemos, como dice 1 de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿Sí? Acá tiene un versículo corto para aprenderse de memoria. Oren sin cesar. Amén. ¿Qué significa orar sin cesar? Es mantenernos constantes en la oración, ¿sí? Y es que yo en todo momento mi mente está concentrada en Él, ¿sí? Yo estoy yendo de camino a mi trabajo y estoy bendiciendo ese trayecto, bendiciendo el momento que lo que voy a hacer en el trabajo, que el Señor me guíe, que el Señor me dé sabiduría, que el Señor me haga caer en gracia delante de las otras personas. Entonces yo voy orando, voy manejando y voy orando, voy en cada momento yo mantengo mi mente ocupada en Él. Amén. Entonces en cada situación no es que yo me voy a poner a interceder y a clamar, sino que el Señor sabe que ahí en ese momentito yo estoy teniéndolo ahí en mi mente, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo rendía mis parciales en la facultad, yo sacaba la hoja, ponía mi mano sobre la hoja y le oraba. Digo, yo declaro que todas las preguntas las sé, que sé todas las respuestas, que Dios ilumina mi mente, así con esa mano puesta ahí sobre la hoja antes de rendir. Entonces, no es que yo me iba ahí al baño y clamaba y estaba una hora ahí, no, sino que el orar sin cesar es el estar en constante comunión con Dios. Y saben que esto habla también de nuestra fe. Y dejamos de lado la religiosidad y la división entre lo secular y lo sagrado, ¿no? Bueno, acá en la facultad, acá no está Dios, así que acá me desenvuelvo a mi manera y bueno, todo depende de mí. Acá en mi trabajo, no, acá no está Dios. Dios está en la iglesia, o incluso Dios está ahí en mi habitación en lo secreto. Pero esta separación ha causado muchísimo daño porque no hemos entendido algo clave que tiene que ver con que todo es espiritual, amén, y que Dios está en todas partes. Esa es una cualidad de Dios, ser omnipresente. Entonces, cuando yo reconozco a ese Dios omnipresente en todo lugar y en todo momento, yo sé que puedo contar con Él. Amén. Yo sé que puedo contar. Estoy ahí en la sala de espera en el médico y estoy orando. Señor, pongo en tus manos todo lo que el médico me diga. Yo declaro que si es un diagnóstico que trae maldición, esto no me va a llegar, no me va a tocar, pero yo quiero recibir qué es lo que tengo que hacer. No quiero ser una persona negligente con mi salud, muéstrame. Entonces que en ese tiempo que yo tengo en cada momento, en cada lugar, que tengo ese espacio, darle ese espacio al Señor. En vez de darle ese lugar a las preocupaciones, a lo que yo no entiendo, darle ese lugar y ese espacio al Señor. Amén. Amén. Y dice la segunda parte de esta palabra, en 1 de Tesalonicenses, ese es el 17, vamos al 18. Y dice, den gracias a Dios en todo. Amén. Y acá volvemos a ver esta enseñanza que recibimos desde que empezamos la prédica. Una manera de ser agradecido es poder disfrutar lo que Dios me da. Amén. Es poder cuidar lo que Dios me da. Hay muchos ejemplos de familias que han terminado disolviéndose, que han terminado separándose a causa de las muchas actividades, del mucho trabajo, ¿no? Y entonces ese esposo que creía que estaba cuidando a su familia de esa manera, en realidad estaba descuidando a su esposa, descuidando a sus hijos, y se terminaron disolviendo familias hermosas
por no aprender a poner esos límites. Y saben que este es un espíritu que viene desde Egipto, cuando Faraón los pone a trabajar a los israelitas. Recordemos que cuando los israelitas son esclavos en Egipto, ellos, ¿qué es lo que les hace Faraón hacer? Los hace trabajar todos los días sin descanso, ¿sí? Ellos no tenían un día de descanso y no tenían tampoco momentos para poder disfrutar, sino que ellos simplemente tenían que volver a dormir y al día siguiente seguir trabajando. Entonces, esta idea de que este es el diseño es faraónico, ¿sí? Viene de Egipto, de esta idea de trabajar, estar ocupado y no poder disfrutar de la familia y no poder descansar. Entonces, acá es cuando el Señor los saca y los lleva a la tierra prometida. Vamos a ver que a quién usa el Señor para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. A Moisés, ¿verdad? Entonces, vean lo necesario que fue que Dios le dé la ley a Moisés. Y en la ley tuvo que decirle: trabajarás 6 días, pero un día descansarás. Algo que podría haber resultado como obvio, ¿sí? De que debían descansar o que debían separar ese tiempo para disfrutar de lo que Dios les había dado. No era obvio, porque ya se habían acostumbrado, su mente se había acomodado al sistema faraónico de trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Entonces Dios le tiene que dar a través de Moisés una ley que diga que tienen que descansar, ¿sí? Porque ese es el tiempo en donde aprendemos a disfrutar lo que Dios nos da. Amén. Y para ir cerrando, quiero que leamos Eclesiastés 2:24. Y dice la palabra: no hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos. Y he concluido que esto viene de la mano de Dios. Amén. Entonces, es bíblico y es saludable para nuestra vida el decir: si yo trabajo, si me esfuerzo, necesito tener ese tiempo para disfrutar. Amén. Y no solamente para disfrutar el fruto del esfuerzo mismo, sino también para disfrutar todas esas bendiciones que de manera inmerecida Dios me ha dado. Amén. Porque el Señor nos ha bendecido de muchas maneras. El Señor a muchos acá les ha dado un hogar que a veces no pueden disfrutarlo, ¿sí? No pueden disfrutarlo porque no están en la casa, porque solamente van a dormir y levantarse al otro día. Hay papás que decían de que cuando llegaban a la casa los encontraba dormidos a sus hijos, y cuando se levantaba a la mañana a trabajar estaban dormidos también. Padres que vivían para trabajar y no podían disfrutar de esos hijos, no podían disfrutar de lo que Dios les había dado. Entonces, que el Señor nos enseñe a tener esa vida, a encontrar ese equilibrio en donde podamos decir: hasta aquí. Y ahora voy a dedicarme a disfrutar. Voy a separar este tiempo para disfrutar, para cuidar lo que Dios me ha dado, para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi Dios. Como decíamos también, necesito separar ese tiempo para estar con Dios. Hay veces que justamente el no darnos el tiempo por las tantas preocupaciones, ni siquiera nos detenemos a buscar esa presencia del Señor. Entonces, que Él nos lleve, amén, que nos lleve a encontrar ese espacio, que nos lleve a separar ese tiempo donde podamos disfrutar, donde podamos descansar, donde podamos cuidar todo aquello que el Señor nos ha dado. No descuidemos las cosas preciadas que Dios nos dio, que no son cosas, que es la familia, que incluso las amistades, el poder disfrutar todas aquellas cosas que el Señor nos dio. Amén. Así que te invito a ponerte de pie y a quedarnos con esto. Es el deseo de Dios, es el plan de Dios, que podamos disfrutar de nuestros trabajos, disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado.
Y no solamente labrar, como leíamos en Génesis, sino también cuidar. Amén. Padre amado, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, de que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para poder disfrutar del fruto de ese esfuerzo. Para poder disfrutar de las cosas que tú nos diste, Señor, sin merecerlo. Padre Santo, no queremos descuidar esos tesoros, Señor, que nos has dado. No queremos descuidar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos descuidado nuestra vida, nuestra salud? Nos hemos postergado. ¿Cuántas veces no nos hemos dedicado a hacer cosas que nos hacen bien? Padre, danos esa sabiduría para usar nuestro tiempo, Jesús, con sabiduría, con inteligencia, para usar nuestro tiempo, Señor, a tu manera. Padre, que podamos, Señor, tener esa mente sabia, que tomemos decisiones correctas, que sepamos qué hacer, que sepamos hacia dónde ir. Señor, un lenguaje de gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos despojamos de toda ansiedad, nos despojamos de todo lo que nos ha querido, Señor, oprimir y aturdir. Señor, mira las veces que no hemos podido escucharte a ti por estar aturdidos, por estar tan ocupados, Señor, y con tanto ruido a nuestro alrededor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Padre, por no haber dedicado ese tiempo, Señor, para estar contigo en tu presencia, para disfrutar de esa presencia bendita. Perdón, Señor, por vivir tan acelerados y no dedicar ese tiempo y apartar ese tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, porque en ese tiempo está el secreto de todas las cosas, porque en ese tiempo viene la revelación. En ese tiempo, en lo secreto, es cuando tú nos hablas, Señor, así como Elías. Padre, en ese tiempo es donde, Señor, podemos escuchar tu corazón. Muévenos, Padre. Acércanos a ti. Acércanos a ti, Padre. Que podamos, Señor, depositar en ti todas nuestras preocupaciones, transformarlas en oración, Señor, y confiar en que tú sigues sentado en tu trono, Señor. Ponemos toda nuestra vida delante de ti. Oro, Señor, por tus hijos e hijas, Señor, que quizás han estado preocupados, sin encontrar respuesta, sin encontrar solución. Padre, que en esta hora puedan decidir dejarlo a tus pies. Dejar esas preocupaciones a tus pies. Y disfrutar de lo que sí podemos disfrutar.